lo que yo me digo y lo que Dios me responde. Son dos cosas muy diferentes. Este contraste, ¿verdad? De lo que yo me digo, que en algún momento pensamientos de mentira, pensamientos de verdad, pensamientos con dureza, pero algo es muy cierto, que no todo acaba allí. ¿Por qué? Porque lo más importante es que también Dios tiene algo que decir. A pesar de que yo mismo me estoy hablando, todavía el Señor tiene algo que decir. Y en esta mañana hoy quiero motivarte a buscar a Dios, incluso cuando tus pensamientos de ti mismo te están alejando del Señor. Seguir buscando del Señor, porque lo que me digo a mí mismo en mi carne, lo que me digo a mí mismo es lo que me puede alejar, pero lo que el Señor me dice siempre me va a acercar a Él. Entonces, una de las preguntas que me hacía fue: Señor, pero este tema, pero ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Y ahí es donde Dios me ministraba y me decía: ¿por qué, Jason? Porque a veces el enemigo más fuerte no es el que está afuera, sino el que está en nosotros mismos, nuestro diálogo íntimo. Muchas veces pensamos que el que está afuera es el más fuerte, pero no. Porque aquí te puede decir muchas cosas que no sirve, eres un desastre. Pero si tú te lo comienzas a decir, donde empiezas a creer aún más todavía esa palabra. Entonces el enemigo más fuerte, hermano, no es con el que usted lucha afuera, es con el que usted lucha internamente, su mente. Esa voz que nadie oye, pero que tú sí estás escuchando. Esa voz donde nadie, o sea, audible, no se escucha, pero en tu mente sí está resonando una y otra vez. Cuando apagas las luces en tu cuarto y te vas a acostar, empieza ese pensamiento. Cuando tú esperabas un resultado y no se dio, comienza ese diálogo en mi mente, comienza ese diálogo. Cuando falles y te preguntas si Dios te quiere usar aún todavía, comienza ese diálogo. Porque sabes que el desgaste en la vida no son las pruebas externas, sino es esa guerra silenciosa en tu mente. Eso es lo que te desgasta más y más. No es tanto que tú vayas una y otra vez afuera o que camines tanto, no. Te desgastas más todavía aquí, en tu mente, en tu corazón, ese diálogo interno. ¿Y por qué? Porque es cuando tú mismo empiezas a creer lo peor de ti. Y cuando tú mismo comienzas a creer lo peor de ti, es cuando empiezas a alejarte del Señor. Y lo más peligroso es que te alejas sin darte cuenta que te estás alejando. Cuando comienzas a creer en ti lo peor de ti. Y no es porque el Señor se haya ido, sino es porque muchas veces lo que nos aleja de Dios no es lo que dice mi vecino, no es lo que dicen mis padres, sino es lo que nos decimos a nosotros mismos. Piénsalo en tu corazón. ¿Tú crees que si tú te dices a ti mismo, soy fracasado, crees que Dios te va a responder, sí, eres un fracasado? No, Dios no te responde de esa forma. O si tú dices, Señor, te fallé, sí, eso me fallaste, y otra vez. No, el Señor no responde de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios no repite nuestra condena. Dios no está afirmando la condena que te está diciendo a ti mismo. Dios no devuelve lo que tú dices. Dios no te devuelve lo que tú dices, sino que Él te habla y te responde con amor, con gracia, con verdad, con favor. Esa es la respuesta de Dios. A pesar de que mi condena en mi interior me estoy diciendo una y otra vez soy un fracasado, Dios no te está respondiendo de esa forma. Él está respondiendo con amor, con gracia, con amor, con verdad. Y es que no somos los únicos, hermanos, que hemos luchado con ello. En la Biblia hay muchos ejemplos, hombres, mujeres de Dios, que se hablaron desde el dolor, desde la culpa, desde la atracción. Muchos en la Biblia. Y uno de ellos es
a quien admiramos bastante, el profeta Elías. El profeta Elías venía de una gran victoria en el monte Carmelo, si no me equivoco. Fuego descendió del cielo, dice la palabra del Señor. Multitudes estaban de rodillas. Pero solo vemos unos capítulos después y Elías huyó. Se fue a esconder, se fue a la cueva. ¿Por qué? Porque él decía en sus pensamientos oscuros, algo que tú y yo muchas veces nos hemos dicho y lo encontramos en Primera de Reyes 19:4. Pensamientos que han venido a nosotros. Dice, basta ya, Señor, dice Elías, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Qué contraste, ¿verdad? De venir de la cima, unos capítulos antes, ahora estar abajo. O sea, qué contraste. O sea, Elías no se estaba hablando a él mismo palabras de fe. No se estaba hablando a él mismo palabras de esperanza. O sea, no se estaba hablando a él mismo estas palabras, sino era de derrota, de cansancio. Dice que se fue debajo de un árbol y ahí estaba, escondido. Y después se fue a una cueva. Pero fíjense que algo que me impresiona de Dios y solo nada más Dios puede hacer es que Él no responde a nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Reyes 19:15, de 19:5, que vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate, come. Y este es mi primer punto. Dios no se aleja de Elías, sino Dios se le acerca, aunque nuestro diálogo interno nos dice, vete, el Señor está contigo. A pesar de tu pensamiento que tú te dices a ti mismo, en tu interior, tu diálogo interno te está diciendo muchas cosas, que pareciera que si fuera por ese diálogo el Señor se iba a alejar. No, el Señor está contigo. Elías se dijo todas estas cosas. ¿Y qué hizo el Señor? Elías, levántate. Elías, come. Elías, camina. ¿Cuántas veces en nuestro interior nos hemos dicho, el Señor ya no me escucha, ya no me quiere hablar? Y nos recuerda, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba respondiendo a Elías su condenación. No le dijo, qué decepción, Elías, después de todo lo que hice por ti, ¿cómo tú me estás pagando ahora? No, el Señor no está respondiendo a las acusaciones que Elías está haciendo internamente, sino con amor, con ternura, con su presencia. Porque cuando tu diálogo íntimo te quiere destruir, el Señor te quiere restaurar. Aunque en tu interior tú te estás destruyendo, el Señor no viene con la condenación, sino viene a restaurarte. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Quizás tú también estás en una cueva como Elías. Has estado en una cueva muchas veces como Elías. Te has dicho, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. ¿Para qué seguir en esto? O sea, no tiene nada de sentido. ¿Dónde estabas tú en medio de todas las cosas? Esas son palabras que nos decimos una y otra vez, pero yo estoy aquí para recordarte que el Señor está contigo. Él no está esperando que tú seas perfecto para acercarse. Él te visita. Él no está esperando que tú estés bien para acercarte. Aún en eso, Él te visita. ¿Por qué? Porque Él solo busca un corazón rendido. No importa que esté quebrado, que esté roto, que esté destruido con tantas palabras que te haya dicho, el Señor no se aleja, sino el Señor se acerca una y otra vez. En tu cueva, hermano, donde estás, en tu cueva que estás roto, que estás reventado, como decimos, quiero recordarte que no estás solo. El Señor está contigo. Y esa es la diferencia de la voz de Él con la voz mía. Con lo que yo me digo, ¿qué me digo yo? Yo me castigo. El Señor, ¿qué hace? Me consuela. Yo me alejo del Señor. ¿Qué hace el Señor? Se acerca.
Porque esa es la diferencia entre lo que yo me estoy diciendo y lo que Dios me está respondiendo una y otra vez. Porque Él no repite mi voz interna, sino Él me responde acercándome a Él, acercándose a nosotros. A veces creemos que por hablarnos mal, Dios no nos ve. A veces creemos que porque en nosotros nos estamos hablando tan mal, Dios se aparta, Dios se aleja. Y no, tú te dices, no valgo la pena. Y Dios no te confirma con eso, sino se acerca juntamente a ti. Miremos un dato muy importante en otra historia, y es la del hijo pródigo. Veámoslo de un punto diferente. No voy a platicar sobre los bienes que él tuvo, que los desechó, sobre los cerdos, no, sino quiero que miremos desde una conversación íntima que él mismo se hizo. Dice la palabra del Señor en Lucas 15:17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Tienen abundancia de pan, y yo aquí, dice, perezco de hambre. Ahí comienza un diálogo interno. Y en los siguientes versículos más adelante miramos cómo él está preparando un discurso para acercarse al Padre y decirle, en el 18, me levantaré, dice, e iré a mi Padre. Es lo que él está preparando, su discurso que está preparando para decirle a su Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta es la parte que me cala a mí. Ya no soy, dice, digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se estaba hablando desde la culpa, desde la vergüenza, desde su identidad totalmente reventada. Él no decía, fallé, pero soy hijo. Sino que decía, fallé, no soy digno, y hazme como un jornalero. Eso es lo que se decía a él mismo. Y lo fuerte es que pensaba que él solo merecía volver como siervo. Y aquí es donde el Señor me hablaba en el punto 2 que le quiero esta mañana hablar, que Dios no se relaciona contigo según lo que tú dices. Dios no se va a relacionar contigo según lo que tú dices. El hijo pródigo, vean bien esa parte de la historia, el hijo pródigo, él mismo se bajó de categoría. Nadie le dijo, ve a tu padre y dile que es un siervo. No, él mismo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él mismo se estaba bajando de categoría de ser hijo a ser esclavo. Y muchos de nosotros hacemos eso. No es porque Dios nos haya cerrado las puertas, no, es que nuestras propias palabras nos hacen creer que no tenemos parte en la mesa del Señor, en la casa del Señor. Nuestras propias palabras. Pero escucha bien, el padre no respondió en base a la condena que el hijo o en base al discurso que él se estaba dando. Dice la palabra del Señor que cuando, en el versículo 20, cuando el hijo estaba llegando, él lo vio, corrió, lo abrazó y lo besó. No le dijo, espérame, ven acá, siéntate, dame un discurso para ver si yo puedo responder a lo que tú me estás diciendo. No, dice la palabra del Señor que al momento de verlo, él corrió. ¿Por qué? Porque él lo seguía viendo como un hijo, a pesar de que él se estaba viendo como un siervo. El Señor lo estaba viendo como un hijo, a pesar de lo que te está diciendo en este momento, que tú dices, no valgo la pena, ¿para qué? Ya no puedo más. O no, Señor, ve nada más como un siervo. Te estás viendo de esa manera, pero el Señor no está respondiendo en base a lo que tú te estás diciendo. ¿Por qué? Porque Él te sigue viendo como un hijo y no como un siervo. En el versículo 21,
mientras el hijo estaba comenzando su discurso, dice la palabra del Señor, que el padre lo interrumpe. Eso es el Señor. Porque tú, cuando comienzas a hablarte de una manera diferente, el Señor te va a interrumpir y te va a decir: no, porque no eres un siervo, no te estoy viendo en base a lo que tú te estás hablando, porque yo te sigo viendo como un hijo. Le dice: saquen el mejor vestido, póngale un anillo en su dedo, calzado en sus pies, y dice: hagamos fiesta, porque este que era mi hijo, que estaba muerto, ahora vive. O sea, no lo dejó hablar como un esclavo, porque él lo seguía viendo como un hijo. Y quiero que en tu corazón no olvides esto, que Dios no se va a relacionar contigo según lo que tú dices a ti mismo, sino según lo que Él ya dijo sobre ti. Y Él ha dicho que tú eres un hijo, que no eres un esclavo. Aunque tu pensamiento te diga: Jesús, sos un esclavo. No, el Señor me ha dicho que yo soy su hijo. Porque cuando nosotros venimos al Señor creyendo que merezco ser rechazado, ¿qué hace el Señor? Corre a nosotros. Corre a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere restaurar una y otra vez. Tú vienes al Señor: Señor, no merezco ser tu hijo. ¿Y qué hizo el Padre? Al nomás verlo, no lo señaló, no le pidió justificación, sino que hizo, corrió y lo restauró. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando tú mismo te dices en tu mente: Señor, no merezco esto, el Señor corre y te detiene y te interrumpe y te dice: no te digas más eso. ¿Por qué? Porque yo te estoy viendo no como esclavo, sino como hijo. ¿Por qué? Porque Dios no se va a relacionar con nosotros en base a lo que nosotros nos decimos, sino lo que Él ya ha dicho sobre nosotros. Y esto me lleva a algo más profundo todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún después que el Señor nos ha perdonado, seguimos viviendo atrapados en el eco de esas palabras en nuestra mente. Seguimos atrapados todavía, aunque el Señor te dice: ya te perdoné, avancemos. Pero todavía nosotros seguimos en nuestra mente luchando, y una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó, pero tú y yo seguimos viviendo bajo esa culpa todavía. El Señor ya te dice: te estoy llamando nuevamente, pero nosotros seguimos dudando todavía. El Señor ya nos restauró, nos puso un anillo, nos vistió nuevamente, pero aún todavía seguimos viviendo que no somos dignos de ser hijos de Él. Y esto le pasó a Pedro, el famoso Pedro. Jesús lo amó. Jesús invirtió tiempo en Pedro, invirtió todas sus energías en Pedro. Pero Pedro, después de fallar, comienza ese diálogo íntimo en su corazón. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió a lo viejo, a pescar. ¿Por qué? Porque pensó que su historia terminó en ese momento. Pedro, un hombre apasionado por Dios, impulsivo, dice la palabra del Señor, pero con un corazón valiente, pero también humano. Dejó todo por Jesús. Dice la palabra del Señor que dejó su barca en una orilla, dejó sus redes, dejó su familia, pero cuando en el momento más crítico falló al Señor. Ya sabemos esa historia, ¿verdad? Que lo negó 3 veces. Pero imagina el peso de Pedro una vez que negó a Jesús. Póngase usted en los zapatos de Pedro, o sea, negando a Jesús. ¿Cuáles son esas palabras que llegarían a su mente? Te fallé, Señor. Te fallé, Señor. Te negué, Señor. No soy digno, o sea, no hay vuelta atrás, Señor. Ya te fallé, Padre. Y aunque Jesús resucitó y las puertas de esperanza para Pedro estaban otra vez para él, ¿qué hizo Pedro? Él no fue al templo a predicar. ¿Qué hizo? Volvió a pescar. Volvió a lo viejo. ¿Volvió a qué? A lo que ella conocía. A eso fue lo que volvió Pedro. Pero aquí es donde entra
la gracia de Dios. Aquí, en esta parte de la historia donde entra la gracia del Señor, que Él no esperó que Pedro lo buscara. Dice la palabra del Señor que Jesús lo fue a buscar. Y no solo nada más lo buscó, Pedro estaba en su barco y le preparó hasta desayuno, hasta comida. O sea, aparte de irlo a buscar, le preparó alimento, le habla con ternura y le hace una de las preguntas que sana cualquier conversación rota. Usted ya se la sabe, la famosa pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, no le preguntó: Pedro, me negaste, ¿verdad? Pedro, ¿en qué estabas pensando cuando me negaste 3 veces, Pedro? O Pedro, ese error te va a condenar toda tu vida. La pregunta que Jesús le hizo fue: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Jesús no repite o no estaba repitiendo lo que Pedro se decía a mí mismo, porque Jesús nos habla desde su amor y no desde la condenación que tú te dices internamente. El Señor una y otra vez te va a hablar a base de su amor y no de las cosas que tú estás pensando en tu interior. Y cuando Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En pocas palabras, le devolvió su propósito, le devolvió su llamado, lo restauró públicamente. Y aquí es mi tercer punto, porque lo que Dios te dice tiene más poder de lo que tú te dices a ti mismo. Siempre será así. Pedro se decía: fallé. ¿Qué decía Jesús? No he terminado contigo todavía, Pedro. Pedro se decía: Señor, no soy digno. ¿Qué decía Jesús? Apacienta mis ovejas otra vez. ¿Qué decía Pedro? No, ya no tengo qué hacer aquí. Mejor vuelvo otra vez al barco. Jesús le decía: tu historia, Pedro, apenas está comenzando. ¿Por qué esto es tan importante? Y el Señor me lo decía una y otra vez, porque el Señor no está ignorando nuestro error, pero nos está restaurando en su gracia otra vez. Jesús no nos llama a vivir bajo la culpa, sino nos da un nuevo propósito por el cual seguir viviendo. El Señor no nos está condenando por lo que tú te estás diciendo, te recuerda lo que yo estoy diciendo, que es más poderoso. Es que, hermano, o sea, lo que tú te dices a ti mismo te puede paralizar completamente, pero lo que el Señor te dice te levanta, te restaura, te mueve y te da un nuevo propósito para aún seguir una y otra vez. Nuestros pensamientos, hermanos, nos gritan: Jason, otra vez caíste, nunca vas a cambiar, ya no hay más esperanza. Pero en medio de todo ese ruido, el Señor nos dice una vez que su voz es más poderosa que cualquier diálogo íntimo que usted se tenga en su mente una y otra vez. Y estoy cerrando este tiempo. Hay 3 hombres que vimos: Elías, el hijo pródigo, Pedro. O sea, 3 relatos de personas diferentes, pero con un diálogo roto completamente su corazón. 3 momentos donde su voz le decía: vete, pero el Señor se acercaba. Pero en estos tres casos es algo que me impacta mucho, que Dios no se alejó de ellos. Y lo que me gusta más es que en los 3 diálogos que ellos se tenían, ninguno de ellos fue a buscar al Señor. Jesús los buscó a ellos 3, porque ese es el corazón de Dios. Él no te va a ir a buscar. Tú te escondes en una cueva, el Señor te va a ir a buscar a una cueva.
tú te vas, el Señor se va a acercar a ti. Pero se fue a lo viejo, el Señor allí en lo viejo lo fue a buscar nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor no está respondiendo a tu condena interior, a tu diálogo íntimo. El Señor no está respondiendo en base a eso. El Señor siempre va a responder a lo que Él ya dijo sobre ti, y eso es lo que lo mueve a Él. No es cuántas veces tú te dices en tu mente, no, es lo que el Señor. Y mi invitación es hoy que no necesitas venir fuerte al Señor, no necesitas tener un corazón perfecto, porque el Señor siempre va a hacer lo que Él hace, acercarse a ti. No importa cuál es tu situación que tú vengas, el Señor se va a acercar. Él no te va a pedir una justificación en base a eso, no, el Señor se va a acercar. Tú puedes venir con condena una y otra vez, el Señor se va a acercar, porque eso es lo que el Señor siempre hace. Tú te quieres alejar y Él se quiere acercar más y más a ti. No permitas que lo que te dices a ti mismo te impida acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque Él todavía sigue hablando y su voz es la única que da vida y restaura. En todo ese ruido que hay en tu mente, la única voz que te da vida y restaura es la del Señor Jesús. Y para ir cerrando, quiero que leamos este salmo juntos. Es un salmo que me encanta bastante y quiero que lo pongan en pantalla. Salmo 73, 26. Y quiero que todos juntos lo podamos leer. 1, 2 y 3. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque mi diálogo interno esté roto una y otra vez, Dios no se aleja cuando falla, sino Él se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu diálogo interno no tiene la última voz. La última voz, quien la tiene, es Dios. Él tiene la última respuesta, aunque en tu corazón 1000 veces tú te digas: Señor, no valgo, Padre, no valgo, Señor, ya no valgo. La última respuesta siempre la va a tener el Señor. Mi carne y mi corazón, dice, desfallecen, está reventado, completamente roto. Pero la roca siempre será el Señor Jesús. Y cierro con la pregunta que hacemos siempre: ¿qué haremos con esta palabra?